Bienvenidos amigos, esta vez vamos a ver el verbo to be en tiempo pasado. El verbo to be en tiempo pasado es muchísimo más sencillo porque ya solamente tengo dos opciones. ¿Y cuáles son esas dos opciones? Son was y were. ¿Y qué significan? En este caso significa era o estaba, que también lo encontramos en pasado, que va a tener su variación y todas las conjugaciones con los pronombres. Ahora bien, el verbo to be en pasado ya está listo y preparado para insertarse y formar una oración. Por lo tanto, lo que seguidamente les presento son los pronombres que acompañarán al verbo to be. El pronombre I, haciendo referencia a yo, you como tú, he como él, she como ella, and it como esto. Estamos hablando de los pronombres en singular, en primera, segunda y tercera persona respectivamente. Ahora vamos a ver los pronombres en plural. El pronombre we como nosotros, el pronombre you como ustedes y they como ellos. Todos estos pronombres en forma plural. Bueno, ahora sí, pues nuestro verbo to be en pasado nos está esperando. Dejemos que pase. Verbo to be, véngase para aquí. Entonces para el pronombre I le corresponde was. I was, que en español su traducción es yo era o yo estaba. Para you tengo were. You were, tú eras o tú estabas. He was, él era o él estaba. She was, ella era o ella estaba. It was, esto era o esto estaba. Vamos a ver ahora para nuestros pronombres en plural qué verbo to be le corresponderá. Verbo to be, sorpréndenos. Oh, were. ¿No? We were. Que en español decimos nosotros éramos o nosotros estábamos. You were. Ustedes eran o ustedes estaban. They were. Ellos eran o ellos estaban. De esta forma ya estamos dando nuestros primeros pasos para elaborar las oraciones con el verbo to be en pasado. Continuemos. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen del verbo to be en pasado. No nos olvidemos que para el was nosotros tomamos en cuenta los pronombres I, he, she and it. Y para were tomamos en cuenta los pronombres we, you y they. No nos vayamos a olvidar de ello. Teniendo en consideración este último detalle, vamos a pasar a hablar de la estructura del tiempo pasado del verbo to be en la forma afirmativa. Esta es la estructura. Tenemos al sujeto, tengo el verbo to be en pasado que viene a ser was y were y el complemento. Veamos algunos ejemplitos. I was tired. Yo estaba cansada. You were at home yesterday. Tú estabas en casa ayer. He was angry. Él estaba molesto o enfadado. She was single. Ella era soltera. Ahora probablemente ya está casada, pero era soltera. ¿Okay? Y así tenemos más ejemplitos. Vamos a ver. It was 7 o'clock. Eran las 7 en punto, ¿no? Era las 7 en punto. Vamos ahí. We were happy. ¿Qué más tenemos? You were on vacation. Y finalmente tengo they were busy.
Continuamos. Ahora, por ejemplo, ¿qué tal si nos vienen algunos ejercicios, ¿no? Y nos dice, complete the sentences with, was, and were. ¿Cómo completamos? Vamos a ver. Por ejemplo, tengo aquí mi ejercicio número 1. Me dice, I on vacation. ¿Será was o were? Facilísimo, sencillísimo. A ver, vayan completando ustedes. Pónganle pausa al video y complétenlo. Ahora lo vamos a revisar. Para el pronombre I, ¿qué verbo to be le corresponde? Was. Ya tengo mi respuesta. I was on vacation. Number 2. My uncle at work. ¿Será was o were? Veamos. Aquí no tengo precisamente mi pronombre. Aquí tengo que ver cuál es el pronombre equivalente a my uncle, ¿no? Es he. Para he, ¿qué le corresponde? Was o were. Ah, definitivamente que le corresponde was. My uncle was at work. Number 3. Milena and Susan. Oh, nuevamente aquí no tengo. No tengo un pronombre precisamente como los que hemos visto al inicio. Pero también vamos a encontrar su equivalente. Son dos señoritas, entonces son ellas. Ellas en inglés decimos they. Para they, ¿qué verbo to be en pasado le corresponde? Were. ¿No? Entonces viene a ser Milena and Susan were at gym. Number 4. The weather. Oh, nuevamente tenemos que buscar la equivalencia para the weather, que en este caso sería it. The weather was nice last week. It was nice last week. Continuamos. Number 5. My sister and I. Mi hermana y yo. Si tengo ese yo es la primera persona, pero como estoy acompañada de mi hermana, entonces tengo a la primera persona, pero en plural. ¿Ya? En plural. Entonces sería we. Para we, ¿qué verbo to be le corresponde? Were, definitivamente. We were at a theater last night. Y con eso hemos concluido la primera parte de los ejercicios en forma afirmativa. Vamos a pasar a la siguiente parte. La siguiente hace referencia a la forma negativa del verbo to be. Y entonces vamos a ver también la estructura. ¿Ya? Lo único que aquí agregamos es el not. Después del verbo to be en pasado, que vienen a ser was and were. Nuestro not que está en rojito es lo único que se agrega. Entonces, pues veamos algunos ejemplitos. I was not late. Que también, al usar contractions, podemos decir I wasn't late. You were not busy. O tengo otra opción. You weren't busy. The weather was not very hot last Sunday. O the weather wasn't very hot last Sunday. Bueno, entonces ahora veamos algunos ejercicios. ¿Y qué tal si nos ponen de esta forma? Circle the correct option. Y tengo mi ejercicio ahí. ¿No? Tengo que elegir si es wasn't o weren't. They wasn't or weren't hungry. Para they, ¿qué verbo to be le corresponde? Was no, were. Ah, pero como está en negación, no hay ningún problema. Igual le corresponde weren't. Ya le puse el círculo. Respondida la primera pregunta. Vamos con la siguiente. Ahí pónganle pausa mientras ustedes van poniéndole el círculo y a ver, lo vamos a revisar. Pues no, lo revisamos. Entonces, para it wasn't o será weren't expensive. ¿Cuál de los dos? Vamos eligiendo. Para it le corresponde definitivamente was. Entonces será wasn't. ¿No? Es uno de los ejercicios que puede venir. O quizá algunos como estos también. Change sentences to negative past tense. A ver, vamos a cambiar, dice algunas oraciones,
a la forma negativa, pero en pasado. Vamos a ver. Oh, definitivamente, miren, en el ejercicio número 1 tengo pues un ejercicio que está con el verbo to be, pero en presente. My friend is a teacher. Mi amigo es un profesor. Ya, vamos entonces. Is, tengo ahí el verbo to be en presente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, yo tengo my friend, en vez de poner is en tiempo pasado, ¿eh? Para is, recuerden que le corresponde el was. ¿Ya? Entonces, completamos con was. Pero me dice en forma negativa. Pues le agrego el not. My friend was not at work. Solucionado. ¿Puedo poner de alguna otra forma? Sí, puede ser wasn't. Cualquiera de ellos. Si les dicen, por ejemplo, por ahí, use contractions. Entonces tenemos que poner la opción de abajo, ¿no? Vamos ahí con el siguiente ejercicio. The students are at the swimming pool. ¿Ya? Aquí también tengo un ejercicio en tiempo presente, con el verbo to be en presente. Are está en presente. Por lo tanto, vamos a ver, are se transforma en were. Por lo tanto, tengo aquí, the students were, pero quiero que esté en forma negativa, were not, at the swimming pool. ¿Se puede escribir usando contractions? Sí. ¿Cómo podemos hacer? Weren't. The students weren't at the swimming pool. Y se acabaron nuestros ejercicios, ¿ya? Entonces, con cualquiera de ellas estamos preparados para ello. Vamos con la siguiente forma. Bueno, ahora lo que vamos a ver es la estructura, también del tiempo pasado, en la forma interrogativa del verbo to be, pero con una pequeña diferencia. A esto le llamamos information questions. ¿Por qué? Porque la estructura al inicio es la misma, ¿no? Pero va a tener un extra. A esa misma estructura le vamos a agregar nuestras double VH questions, ¿no? Where, when, who, how long, how many. Delante de la misma estructura. Veamos algunos ejemplitos. Por ejemplo, aquí tengo where was your book? ¿Dónde estaba tu libro? Puede haber variedad de respuestas, sí, pero aquí lo importante es destacar que hay una información. Podemos responder, my desk, estaba en mi escritorio. ¿Ya? Vamos ahí con la siguiente preguntita, que me dice, how long was your vacation? It was 1 week. Entonces fue por una semana. Vamos con el siguiente. When was your sister in Puno? ¿Cuándo estaba tu hermana en Puno? She was in Puno yesterday. Ella estaba en Puno ayer. Entonces ya tengo mis preguntitas, pero que requieren respuestas que den información. Por eso se le llaman information question. ¿Ya? Vamos con la siguiente. La siguiente parte es para hacer un repaso. Del verbo to be en pasado. Por lo tanto, digo, en la forma afirmativa no me voy a olvidar que esta es la estructura, utilizando ahora el verbo to be en pasado, was and were. En la forma negativa, no nos olvidemos que también va el was and were, pero de aumentar el not, ¿no? Con eso ya se forma la oración negativa. En la forma interrogativa, pues hacemos el cambio nada más, no empiezo con was or were, y todo lo demás continúa siendo lo mismo. Esto para yes, no question. Pero si le aumento mis double VH words, se convierten en information questions. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra clase.